San Hilario del Monte no aparecía en los mapas modernos ni en los calendarios del gobierno. Era un rincón suspendido entre la montaña y el olvido, una herida que la selva se negaba a cerrar. Los caminos que llevaban hasta él eran de tierra rojiza y resbalosa, serpenteaban entre cafetales en ruina y quebradas que gemían en las madrugadas más frías. ¿Quiénes vivían allí? Una comunidad de almas viejas, de piel tostada por el sol y ojos desgastados por el tiempo, no pedían nada al mundo más allá de lo que la tierra pudiera ofrecerles. Y aún así, cada día parecía cargado de una espera muda, como si todos supieran, aunque no lo dijeran, que algo pendiente acechaba en la raíz de los árboles o en el temblor del aire justo antes del amanecer. Era un pueblo de rezanderas y santiguadores, de hombres que no miraban a los ojos por costumbre y mujeres que sabían leer el futuro en las grietas del barro seco. Las campanas de la iglesia no repicaban desde hacía años, no por desuso, sino por respeto, decían que no debía alzarse sonido alguno que pudiera despertar lo que dormía bajo el cerro. Las paredes de adobe estaban cubiertas de hojas secas que no se despegaban ni con la lluvia, y cada casa tenía su propio altar escondido, su propio secreto heredado en voz baja. En San Hilario se vivía con la boca cerrada y los oídos atentos, porque los muertos no siempre se quedaban donde uno los enterraba. Fue durante una mañana sin fecha exacta, porque en ese pueblo, el tiempo era más una sugerencia que una certeza, que la niña apareció. No llegó por ningún sendero, ni se escucharon pasos ni voces previas. Simplemente estaba ahí, de pie junto a la quebrada, con los pies cubiertos de lodo hasta los tobillos, el cuerpo desnudo y cubierto de barro, como si hubiese sido parida por la misma tierra. Su cabello era negro, largo y pegajoso, y sus ojos no tenían ni una gota de blanco. Eran negros. Completamente negros. No como los de alguien ciego, ni como los de un animal en la sombra, sino negros como un abismo sin fondo, como una noche sin luna donde el alma se extravía para siempre. Los primeros en verla fueron dos recolectores, padre e hijo, que regresaban de revisar las trampas de aves. Uno de ellos dejó caer el morral y comenzó a rezar a gritos, mientras el otro simplemente se orinó encima, sin poder mover los labios ni los pies. La niña los miró sin pestañear, con una expresión que no era ni agresiva ni amable. Era una mirada hueca, ausente, la de alguien que observa por fuera, pero también por dentro. No hablaba. No temblaba. Solo estaba. Y esa sola presencia bastó para que el silencio del monte se hiciera aún más denso, como si la tierra misma contuviera la respiración. La llevaron a rastras, sin tocarla directamente, envuelta en una manta que alguien sacó del gallinero. Nadie se ofreció a cuidarla. Nadie preguntó su nombre. Pero fue doña Eustolia, la más anciana del pueblo, una mujer de rostro tallado en cuero, mirada de obsidiana y lengua afilada como machete, quien alzó la mano y dijo que sí. Que ella se haría cargo. Nadie se atrevió a contradecirla. Vivía en el último rancho antes de que el monte se tragara los caminos, y decían que había parido a sus hijos en soledad, enterrado a sus muertos con sus propias manos, y que en sus años jóvenes se carteaba con espíritus que firmaban con sangre. Si alguien podía con esa criatura, era ella. La niña no hablaba, no comía mucho, y apenas dormía. Se pasaba las noches sentada en la piedra frente a la casa, mirando hacia el cerro, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Las vacas mugían con desesperación, las gallinas cacareaban sin cesar y los perros se escondían bajo las camas, negándose a salir incluso cuando el hambre los desesperaba. Luego, el agua del pozo comenzó a saber a óxido, y algunos aseguraban que al atardecer podían ver su propia sombra moverse en dirección contraria. El padre Edilio, que aún celebraba misa para las viejas que no perdían la fe, fue llamado a bendecir a la niña. Se presentó con su estola y su Biblia, decidido a hacer lo correcto. Pero apenas puso un pie en la casa de doña Eustolia y la vio, sentada, con las piernas colgando y los ojos negros fijos en él, retrocedió. Murmuró algo incomprensible, apretó el crucifijo con fuerza y se marchó sin decir una palabra. Nunca volvió a acercarse. Fue en los días siguientes cuando la maestra del pueblo, una joven llegada desde la ciudad por obligación y no por devoción, encontró en la pared trasera de la escuelita rural unos símbolos que no estaban antes. Eran marcas oscuras, trazadas con algo que parecía mezcla de tierra, sangre y ceniza. Figuras retorcidas,
círculos rotos y un rostro de cabra coronado por una luna invertida. Los borró con agua y jabón, pero al día siguiente volvieron a aparecer, más grandes, más definidos. Las ancianas comenzaron a murmurar. Y entre murmullo y murmullo, resucitó un hombre que muchos no querían recordar, Isauro. El brujo. El renegado. El hombre que, muchos años atrás, quizás siglos, había hecho un pacto con el demonio mismo. Se decía que había deseado un hijo, no de mujer, sino de una bestia. Que durante una noche sin estrellas, bajo la lluvia ardiente de un eclipse, había ofrecido su carne, su fe y su sangre para engendrar una criatura a través de un chivo con cuernos dorados. El hijo de la tierra y el abismo. El hijo del chivo. Nadie decía que la niña era esa criatura. Pero nadie lo negaba. Una semana después, doña Austolia murió en su hamaca, sin señales de violencia, sin enfermedad. Solo se apagó, como si el fuego dentro de ella hubiese sido succionado de golpe. La niña la veló sola. No lloró, no llamó a nadie, no hizo ruido. Cuando al fin los vecinos se atrevieron a entrar, la encontraron jugando con una hilacha de sombra que parecía flotar entre sus dedos, como si tejiera algo invisible. Esa noche, la niña desapareció. Y el pueblo comenzó a desmoronarse. Las sombras se alargaban en direcciones equivocadas. Las puertas se abrían solas al amanecer. Las oraciones salían de las bocas al revés, como si el idioma se hubiera envenenado. Aparecieron cruces invertidas en las paredes, y en los espejos ya no se reflejaban rostros, sino figuras con cuernos y ojos vacíos. Los niños comenzaron a murmurar nombres que nadie les había enseñado, y los adultos olvidaban pasajes enteros de sus vidas, como si una niebla espesa y maligna les devorara la memoria. Y en las noches más oscuras, cuando el viento no soplaba y los grillos callaban, podía escucharse, entre las ramas del monte, el balido de una criatura que no era de este mundo, y, a veces, una risa suave, infantil, que helaba la sangre hasta de los muertos. Porque lo que el monte trajo, no había venido solo. Y tampoco tenía intención de marcharse. Durante días enteros, las nubes se agruparon sobre San Hilario del Monte como buitres pacientes, engordando en silencio sobre un cielo que ya no sabía lo que era el azul. El aire se volvió denso, oleoso, con un aroma que no pertenecía a la lluvia ni al campo, sino a algo más antiguo y más profundo, como la mezcla de sangre seca, tierra húmeda y madera quemada que se huele en un cementerio sin consagrar. El viento dejó de soplar, ni siquiera las hojas de los cafetos se movían, como si la vegetación misma se negara a provocar el más mínimo sonido por miedo a lo que pudiera responder desde el monte. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a llover. No fue una lluvia como las que el pueblo conocía, ni siquiera como las de los meses de tormenta que solían llenar los pozos y arrastrar las ramas secas cuesta abajo. Era una lluvia constante, ininterrumpida, de gotas gruesas que parecían arrastrar consigo fragmentos de ceniza, pequeños hilos negros que, al tocar el suelo, se deshacían sin dejar rastro. No refrescaba el aire. No limpiaba la suciedad. Por el contrario, la multiplicaba. La tierra se volvió blanda, como carne podrida, y las calles se llenaron de charcos inmóviles que no reflejaban el cielo, sino una negrura opaca y hostil, como si la superficie del agua se hubiese convertido en una puerta cerrada desde el otro lado. Con los días, el agua se volvió espesa. Ya no caía, sino que se descolgaba del cielo en hilos viscosos que resbalaban por las paredes y las ventanas como dedos deformes. La gente intentó tapar los techos, reforzar los aleros, proteger los cultivos, pero todo fue inútil, lo que tocaba aquella lluvia se corrompía. El maíz se llenaba de gusanos aún sin haber brotado. Las gallinas comenzaban a pudrirse vivas, y los perros escapaban al monte y no regresaban jamás. Algunos fueron hallados semanas después, sin lengua, con los ojos arrancados y las patas delanteras dobladas hacia adentro como si se hubieran arrodillado antes de morir. En las casas, las paredes sudaban una sustancia negruzca que olía a hierro oxidado y humedad de tumba. Las puertas se cerraban solas, y las ventanas se empañaban incluso cuando no había nadie cerca. Las lámparas parpadeaban en sincronía, y los relojes, aún los de cuerda, comenzaron a marcar horas imposibles, retrocediendo durante la noche como si el tiempo se negara a avanzar en un lugar que ya no pertenecía a su dominio. Luego vinieron los temblores.
No se sintieron como los terremotos comunes, esos que sacuden los muebles y hacen caer los cuadros. No. Estos eran distintos. Eran pulsos, respiraciones profundas que subían desde el suelo y hacían vibrar los huesos de quienes aún dormían. No rompían nada, pero distorsionaban lo que tocaban. Las habitaciones se alargaban en la oscuridad. Las sombras en las esquinas se movían aunque no hubiera luz. Las voces comenzaban a sonar con un leve eco, incluso en espacios cerrados. Y a veces, al cerrar los ojos, la gente podía ver cosas que no pertenecían a sus recuerdos. Rostros que no conocían, símbolos grabados en piedra, árboles invertidos con raíces que colgaban desde el cielo. Fue entonces cuando algunos comenzaron a perder el juicio. Un hombre se arrancó la lengua con sus propias manos, asegurando que en las noches alguien hablaba a través de su boca mientras dormía. Una mujer se arrojó al pozo afirmando que su hijo, muerto hacía años, la llamaba desde el fondo con voz de chivo. Otro, un viejo que nunca hablaba, fue encontrado masticando ceniza frente a la capilla, murmurando salmos al revés y golpeándose el pecho con un hueso de cabra. El padre Edilio desapareció sin dejar rastro. Su casa fue hallada completamente vacía, con las paredes cubiertas de escrituras que nadie supo traducir, y sobre su cama, cuidadosamente dispuestos, estaban su sotana, su crucifijo y una vela que aún ardía, aunque nadie sabía quién la había encendido ni cómo podía seguir prendida tras tanto tiempo de lluvia. Y mientras todo esto ocurría, las apariciones se multiplicaron. La niña, o aquello que alguna vez tuvo forma de niña, comenzó a verse por todas partes. A veces en el campo, de pie bajo la lluvia, completamente inmóvil, con los ojos negros fijos en un punto más allá del horizonte. Otras veces en los patios de las casas, sentada entre los gallineros, balanceando las piernas con una sonrisa tan dulce como aterradora. Algunos la vieron dentro de los espejos, detrás del reflejo, parpadeando un instante después de que uno lo hiciera, como si esperara el momento exacto en que la sincronía se rompiera para cruzar al otro lado. Y entonces, sin advertencia, sin grito, sin fuego, el pueblo dejó de existir. No fue destruido. No fue invadido. Simplemente desapareció. Como si alguien lo hubiese borrado con un dedo húmedo sobre un mapa. Al día siguiente, los caminos que llevaban a San Hilario terminaban en campos baldíos o en trochas sin salida. Los mapas ya no lo incluían. Los registros parroquiales se encontraron en blanco. Los archivos oficiales hablaban de una aldea que alguna vez estuvo allí, pero que nadie recordaba con claridad. El nombre mismo se desvanecía de la lengua apenas era pronunciado, como si la boca lo escupiera con rechazo instintivo. Solo unos pocos recuerdan. Muy pocos. Uno de ellos vive entre pueblos, cambiando de casa, de rostro, de acento. Dice que es hijo de una mujer que escapó de San Hilario cuando aún cargaba vida en el vientre. Nunca conoció el pueblo. Nunca puso un pie allí. Pero cada noche sueña con él. Sueña con los cafetales, con la piedra redonda donde la niña solía sentarse, con la iglesia sin campanas y con un cielo eternamente nublado. Sueña con la lluvia espesa, con el temblor de la tierra, con los ojos negros que lo miran desde la oscuridad. Sueña con el balido de un chivo que no muere, que no calla, que no olvida. Y lo jura con voz temblorosa y mirada hundida, que cada vez que cuenta esta historia, la niña parece un poco más cerca. Que primero la veía de lejos, entre los árboles. Luego, al otro lado del camino. Hace unos días, la vio en el reflejo del agua, detrás de su rostro, sonriendo como si nunca se hubiera ido. Él lo sabe con una certeza que le duele en los huesos, que el pacto no se acabó. Solo cambió de lugar. Porque lo que vino del monte no busca quedarse en un solo sitio. Busca nuevos caminos. Nuevas tierras. Nuevas voces que repitan su nombre sin saber lo que están invocando. Y mientras el mundo duerme, ella camina. Silenciosa. Descalza. Con los ojos negros fijos en la próxima puerta que se atreva a abrirse. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.